Les comparto mi comida de toda la semana pasada, para que vean ustedes nada más lo que estuve degustando toda la semana pasada. Vean ustedes esto. Esto, se cambió de diapositiva. Esta todavía no. Ok. Este hongo, este y este, la gente le llama cachimón o cachimó. Y significa anaranjado. Sí, eso es lo que significa cachimó, anaranjado. Este tiene, este de acá tiene unos tonos amarillos anaranjados y este tiene unos tonos amarillos rojizos. Durante mucho tiempo se consideraron la misma especie, como Amanita cesárea. ¿Por qué Amanita cesárea? Porque resulta que era el hongo que más le gustaba al César. De ahí Amanita cesárea. Sin embargo, cuando se hacen los estudios con secuencias de ADN, nos damos cuenta que lo que tenemos en América, que morfológicamente es muy parecido a lo que hay en Europa, que en este caso sería esta, genéticamente no tiene nada que ver. O sea, simplemente son convergencias evolutivas, sí, de un mismo ancestro, sí, pero que ya ha pasado tanto tiempo que ya genéticamente son diferentes, ¿sí? Ya no hay un reconocimiento entre ellas. Cada una de ellas tuvo ya una especiación, ya pasó suficiente tiempo para que hubiera un proceso de especiación. De tal manera que esto que tenemos en México, otra vez se volvió a cambiar, de tal manera que esto que tenemos en México lo llamamos Amanita basi, ya esto lo llamamos Amanita jacksoni. Entonces aquí simplemente los hongos preparados en un poco de mantequilla con ajo, cebolla, aunque después le quité la cebolla porque a mí no me gusta la cebolla, cilantro y una guarnición de arroz. Y saben impresionantemente deliciosos. O sea, porque yo quería probar el hongo, únicamente el sabor del hongo, porque el cachimó es el hongo más buscado por las personas. Incluso el kilo de cachimó te lo venden en 120 pesos, ¿no? O sea, es caro. 120 pesos el kilo, pues creo que te sale más barato ir a comprar unos bisteces. ¿En cuánto está el kilo de bistec? ¿Quién sabe? No, ya no salen como Peña Nieto. No sé, no soy una mujer de la Como casa. pesos, ¿no? ¿Eh? 60, 70. Sí, creo Yo que creo que sí, como 80. 60, ¿no? O Bueno, sea, ajá. casi el doble de lo que les cuesta un kilo de bistec. Entonces, ese es este. Y no, este de acá es en una crema de hongos. Para esto, lo que está abajo es. Odio cuando se me pierde el mouse. Porque tengo que estarlo buscando, rayando. Y luego no le atino a la cruz. Ah. Y luego le atino a otra cosa. Ya, por fin. Entonces, en este caso es una crema de champiñón. ¿Y qué era esto? Ah, pechuga rellena. Era bañado a una pechuga rellena y la pechuga estaba rellena de jamón y queso. Pero esta crema de champiñón, impresionantemente deliciosa, pero impresionante. Este de acá es un hipomices.
el Lipomyces macrosporus. Ya ven que está el Lipomyces lactiflorum, que es el rojito, y está este Lipomyces macrosporus, que es el marrón. Y en este caso es en una sopa de hongos. Delicioso. Muy, muy, pero muy, 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 muy rico. Ampliamente recomendado. Ah, Esos no sé. fueron los primeros 3 hongos. Ya después fueron estos otros hongos. Este de acá, que se llama Lexinum, igual que el hijo de Chuy Botas, así se llama el hijo de Chuy Botas, Lexinum. Y de hecho, Lexinum es biólogo y es experto en cactáceas. Yo creo que Lexinum debió de haber sido micólogo y experto en Lexinums. Pero bueno. Acá en este caso fue un pastel de hongo, ¿sí? También muy, muy rico el pastel de hongos. Y acá el Lipomyces lactiflorum fue como, como si estuvieran comiendo menudo, ¿sí? Pero en lugar de la carne, el hongo. Y también muy, muy, pero muy, muy delicioso. Y finalmente las ramarias, en este caso, no sé, las preparó con crema, con elote y con chiles en rajas, ¿sí? Esta no me gustó tanto, no me gustó tanto. Esta le daría como un 9.8, porque no me gustó tanto. Pero también rico. Pero todos los demás, no, 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 no. Qué sabrosura. O sea, sinceramente, créanme, créanme que se están perdiendo uno de los mayores placeres de esta vida. Consumir hongos es impresionantemente delicioso. Pero bueno, Nosotros sin los desayunar y hongos no usted son para presumiéndonos pobres. su comida. ¿Eh? Nosotros sin desayunar y usted presumiéndonos su comida. Sí se Pero antoja, ya la fue, todo esto ya fue, no es de ahorita, entonces. Pues yo también me estoy haciendo agua en la boca, así recordando cada uno de los sabores. Sí, desafortunadamente, pues los hongos no son para pobres, ¿no? Entonces necesitan juntar una buena lana para poder consumir de esto. O ir a los bosques y colectarlos. Pero saber identificarlos. Hay hongos que difícilmente vas a poder confundir. O sea, este Lexinum, difícilmente vas a poder confundirlo. O sea, no hay forma de confundirlo en campo. Este tampoco lo vas a confundir, jamás lo vas a poder confundir. Aquí la ramaria sí, porque hay ramarias de diferentes coloraciones. Ahí sí. Yo por eso, estas, o sea, yo sé que las amarillas, las anaranjaditas y demás, por eso debes de probarlas. Y si te saben amargas, no las consumas, no las consumas, ¿sí? Eso es lo que te dice también la gente de campo, que si hay una ramaria que te sepa ligeramente amarga, no la consumas. Y esas normalmente son las ramarias moradas. Las ramarias moradas normalmente son las que tienen esos sabores. Por eso, si ustedes van a los mercados, las ramarias moradas, esas casi nadie las vende. Yo no he visto que alguien venda ramarias moradas. O sea que la ingesta de la ramaria tiene que ser un poquito más elevada para que ya me pueda intoxicar. No, más bien tiene que ver con más hervidas. ¿Con qué, perdón? Con ponerla a hervir más tiempo. O sea, como al final, las toxinas son compuestos, son metabolitos.
que obviamente tienen un punto de temperatura donde se desnaturalizan. Entonces, si tú le das una hervida, pues a lo mejor desnaturalizaste al 30%. Le das otra hervida, bueno, ya desnaturalizaste otro tanto. Y le das otra hervida, y entonces ahora sí a lo mejor ya lo desnaturalizaste todas las toxinas. Es de hecho lo que hacen en Tlaxcala con las... no me acuerdo cómo se llama este género. Hay un género que es muy, muy parecido, pero muy, muy parecido a el vela. Incluso durante mucho tiempo se le consideró una el vela. Pero es tóxico y es muy, muy parecido a la el vela. Y en Tlaxcala ese hongo se lo comen, pero es porque ellos lo hierven hasta 4 veces. ¿Sí? Y es que es un hongo que si el bosque está bien conservado, ya va a crecer hasta de este tamaño. Entonces, obviamente, es un hongo que es muy grande y por lo tanto la gente, y es muy, muy común. Entonces la gente obviamente pues no quiso desperdiciarlo y trató de encontrar la manera de aprovecharlo. Y se dieron cuenta que con hervirlo 4 o 5 veces, ya con eso eliminaban la toxina. ¿Sí? Entonces también, por ejemplo, esto, los Kashimo, no, es difícil que los confundas por los tonos anaranjados o amarillo anaranjados de las láminas. ¿Sí? O tampoco es imposible que lo confundas. Es de hipomices café. Entonces, es lo que yo recomendaría, o sea, que ustedes no consuman algo que no han visto que otra persona consuma, ¿sí? O sea, eso es bien, bien importante. Y sobre todo la gente, quien sabe es la gente de las comunidades. La gente de las comunidades es la que más sabe. De hecho, este fin de semana es la Feria del Hongo en Amialco. Y esa feria la organiza Daniel. Dani es mi segundo hijo académico. No tengo muchos hijos académicos, pero los que tengo los recuerdo. El primero fue Andrés Argüelles, que se doctoró el año pasado. El segundo fue Dani. El tercero fue Guasus. Después fue una chava que se llama Alicia y Felipe, ¿sí? Esos son mis 5 hijos. Y de hecho, Dani ya también tiene una hija, entonces ya soy abuelo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, profesores, tenemos hijos académicos. Entonces, cuando esos hijos académicos tienen hijos, entonces pues ya eres abuelo. Y si ese nieto tiene hijos, entonces ya eres bisabuelo. Entonces, no sé, por ejemplo, imagino que Mainda, Luis, Robert, ya deben de ser como tatara abuelos, ¿no? O sea, ya deben de tener muchísimos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Es padre cuando ya empiezas a tener a tus hijos y cada uno de esos hijos empieza a desarrollarse y a hacer una vida independiente. En fin. Entonces empecemos ahora sí la clase. No recuerdo, nos quedamos aquí. ¿Sí? Ya vimos a todas estas especies. ¿No? Sí. Entonces ahora vamos a ver a estas.
Entonces tenemos a el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuál quieren? 1, 2, Chepe. El 2. En El este 2. caso, El interesa 2 y el 3 los vamos a ver. ¿Les parece? estar con institución estatal 2019, 25,000 puntos ¿Qué? PCH. No sé, alguien tiene su Selecciona micrófono. división estatal y le dicen No sé. Alguien tenía su micrófono prendido. Pero bueno. Entonces, ¿en qué página vamos a empezar? Busquen donde diga hongos en forma de coral o algo así. Hongos ramificados. ¿Alguien ya encontró dónde están hongos ramificados? Sí, página 26, ¿no? Página 26, número. Ay. El último. 11A. Ok. Página 26, número 11A. Hongos ramificados o con una sola rama cilíndrica sin sombrero. Clavariáceos y calocera. Página 77. Dice, claves para identificar los hongos ramificados. Clavariáceos y calocera. 1. Hongos gelatinosos, cerosos, no carnosos. Pues no, porque estos dos hongos sí son carnosos y no son gelatinosos. 2. Hongos no ramificados. No, son muy ramificados estos hongos. Ramificados. 6. Estos hongos crecen sobre madera. No, estos hongos no están creciendo sobre madera, están creciendo sobre el suelo o sobre la hojarasca. Y crecen sobre el mantillo del bosque o en la tierra. 8. Hongos poco ramificados. No, son muy ramificados y no son blancos. 9. Hongos de color gris oscuro. Gris violáceo. No, de otro color. 10. Hongos amarillos, amarillo anaranjado o amarillo rojizo. Y 10B, de color café amarillento a rojizo claro. Entonces, el 3, le vamos a entrar por hongos amarillo, amarillo anaranjados o anaranjados rojizos. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sería el número 11. Hongos con ramificaciones amarillas, las cuales son cortas y emergen de una base común muy gruesa, carnosa y blanca, que se mancha irregularmente de rojizo. El otro de color amarillo anaranjado o anaranjado rojizo en su totalidad. Pequeños, de 2 a 5 centímetros de altos, poco o muy ramificados. Crecen en conjuntos en bosques de coníferas y de encino. No confundirlos con calocera viscosa, que es de consistencia gelatinosa o cerosa y crece sobre la madera. Ok. En este caso, bueno, no se alcanza a ver la base. La base no se alcanza a ver. Porque como está demasiado ramificado, o sea, la base tendríamos que con una navaja
casi sacar al hongo. Y las ramas son cortas. Las ramas son cortas, pero muy ramificadas. Sí, o sea, vean, la rama es corta, la rama es corta, la rama es corta, la rama es corta, pero muy ramificada. Inmediatamente se ramifica en otra rama. Este de aquí es Ramaria flava. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el otro. El 2. Dice, hongos de café amarillento a rojizo claro. 12. Hongos con las puntas de las ramificaciones rojizas, base ancha y carnosa, carnosos, robustos, de hasta 18 centímetros de alto, sabor agradable, comunes en bosques de encino. 12b. Todo el hongo es café rojizo, incluso las puntas. Se manchan fácilmente rojizo al maltratarse. Base angosta y blanquecina. Tienen de 10 a 20 centímetros de ancho. Son carnoso, robustos, sabor amargo, comunes en bosques de encino. Ramaria formosa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál dirían que es esta? ¿Ramaria botrytis o Ramaria formosa? Ramaria Botris, Ramaria botrytis, ¿por qué? porque no está todo rojo. Exacto. Ujú. Dice que con las puntas de las ramificaciones rojizas. Ramaria botrytis es comestible y Ramaria formosa es venenoso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante distinguir entre Ramaria botrytis y Ramaria formosa. ¿De acuerdo? De hecho, Ramaria formosa es uno de los principales hongos que más intoxicaciones causa, precisamente porque lo confunden con Ramaria botrytis. Ok. Entonces ya vimos 1 y 2. Entonces ahora, este hongo, el 1, y el 4, el 1 es totalmente liso. Esta parte es totalmente lisa. Y este hongo tiene pequeños poros, ¿sí? Si nosotros esto lo viéramos a la lupa, veríamos que esto es liso y veríamos que esto tiene poros. ¿Por cuál quieren entrar? ¿Cuál quieren ver primero? ¿El liso o el que tiene poros? El liso. ¿El liso? Ok. Entonces van a tener que entrar por hongos lisos. Y los hongos lisos, ¿qué número es? Encontré el de poros. Sí, pero no queremos ese. Queremos el de superficie inferior lisa, nunca con poros. Regrésate 2. ¿No? ¿Ni regresándote 2? En la 9A, ¿no? Página Ajá. 26. Exacto. Sí, sí. Página 26, 9A. Ok, escriban en el chat un número, rápidamente. Del 1 al 19.
9. El 9 es nada más y nada menos que Ana Carolina Gómez. ¿Ya leíste Ana Carolina Gómez o no has leído? No. Ok. Adelante, Ana Carolina Gómez. Página, entonces nos vamos a Teleforacios, página 50. Adelante, el micrófono es tuyo. Ahí voy. Hongos en forma de repisas semicirculares o casi costras semiadheridas a los troncos. No. En forma de embudos o de abanicos. 3. Hongos en forma más o menos de abanicos o embudos asimétricos mal formados, sin pie, blancos o amarillentos, con tonos café rojizos. Sí tienen pie, ¿no? Ok, de forma de embudos con pie central o lateral de menos de 6 centímetros de alto y menos de 4 centímetros de diámetro. Crecen en el suelo, rara vez en madera muy podrida, blancos amarillentos, color café rojizo, café anaranjado o café rojizo achocolatado con tonos violáceos. 5. Blanquecinos amarillentos, café rojizo, café anaranjado, café amarillento o café oliváceo, sin tonos violáceos, venas mal definidas, de 1 a 2 centímetros de diámetro, crecen en el suelo sin formar asociaciones con las raíces de los pinos. Sí, ¿no? ¿En su contraparte qué es? En forma de embudo amarillentos o blanquecinos, y no es. No, su contraparte 5B. Blanquecinos amarillentos, ¿no? Sí, blanquecinos amarillentos, ajá. Ajá. Amarillento. Anaranjado, café amarillento, café oliváceo, sin tonos violáceos. Bueno, exacto. Entonces es 5A. Hongos de color café rojizo. ¿Cuál es el café rojizo? ¿Cuál es el café rojizo achocolatado con tonos violáceos? Ese. Yo lo hubiera puesto como café ferruginoso. ¿Están de acuerdo conmigo? Que es como un café ferruginoso o un café rústico. Rústica. ¿Han No visto sé la qué. madera rústica? Sí. ¿No es como ese tono de café rústico? Sí, más o menos, sí. ¿No? Un Pero bueno, café achocolatado. exacto. O sea, para Guzmán es café rojizo achocolatado, con tonos violáceos, ¿no? Caray. Entonces, ese hongo es Teléfora terrestris. Y en general, los hongos del género Teléfora son hongos micorrizógenos. Aun y cuando los ven así todos chiquitos y que pareciera que no tienen gran importancia, la realidad es que son de los más importantes en los ecosistemas, puesto que tiene un potencial de micorrizar a muchísimas especies de árboles, sobre todo en etapas tempranas. Son hongos que piden muy pocos nutrientes y dan muchísimo nitrógeno a cambio. Entonces, son muy importantes. De hecho, muchos de los proyectos de reforestación eh, incluyen al género Teléfora como micorrizógeno por excelencia, por lo fácil que es su cultivo y lo fácil que es para que se asocie con las raíces de las plantas. Ok, entonces ahora vamos a pasar a el otro, que si bien es muy parecido, morfológicamente hablando, macroscópicamente hablando, la diferencia está en que pues, este dijimos que era liso y este dijimos que tiene poros. Es decir, nos vamos a tener que regresar a qué número. 13A en la 27. Número 27. 13A. ¿no es 10A? 10. Ah, no sé, tal vez me moví. Sí, porque en Sí, el sí, sí, 3 sí. son
con poros o tubos en la cara inferior, pero de consistencia carnosa. Y este hongo, pues no es Ah, carnoso, ok. ¿no? Sí, sí, sí. Es más bien 10A. Hongos cuya cara inferior tiene poros alveolos, a veces con láminas bien o mal definidas, de forma de repisa semicircular, delgados o gruesos, a veces en forma de pezuñas adheridas a los troncos o forma de sombrero, de consistencia corriosa, leñosa o semicarnosa. No se pudre. ¿Sí? Ok, entonces, Ana Carolina, ¿alguien que quiera que siga leyendo? No, quien quiera. Entonces, dime un número. 6. 6. Itzel Estrada Rocha. ¿Ya leíste o no has leído? Ok, otro número, Paola. Ah, no. ¿Quién eras? Ana Carolina. 12. 12. Joali Fernanda. Yo ya leí, pero vuelvo a leer. ¿Pero qué? Ya leí. Ah, ok. Otro número. Em, 17. 17. Teresa de Jesús. Creo que también ya leyó. Sí. Otro número. 11. 11. Daniela Michelle Gutiérrez Rosas. Creo que ya no ha leído. Sí, ya leí. ¿Sí ya leyó? También ya Como 2 leyó. veces sí. Por favor, no vayas a Las Vegas a apostar. Otro. 7. 7. Daniel Francisco Gachuzo Reséndiz. Está entre nosotros Daniel Francisco Gachuzo Reséndiz. Creo que no está. Sí, creo que no. Y está entre nosotros que se manifieste. ¿Ven que algo se mueva? Ok. ¿Está Marta Paola Casas Rojas? Ah, Sí, ok. ¿leo yo? Yo no he leído. Ah, bueno, sí. ¿No habías leído? No. Ah, ok. Entonces adelante, Marta Paola. A ver. Entonces, página 52, ¿verdad? Sí. Mm, dice, hongos sin tubos con la cara inferior del sombrero. En la cara inferior del sombrero. No, pues no. Es alveolada, irregularmente porosa o en forma de un laberinto irregular. Pues sí es alveolada, ¿no? Habíamos dicho que esa era alveolada. Más bien con tubos. Ah, ok. Entonces, 1B con pequeños tubos hacia la cara inferior, no confundirlos con boletáceos que también tienen tubos unidos o separados entre sí, pero que son carnosos putrescibles. ¿Es ese? Entonces al 2. A ver. Hongos con tubos unidos entre sí debido a que están soldados. ¿Esos están unidos?
¿Sí están unidos o no? Sí. Ok. Entonces, con o sin pie, poros circulares hexagonales o muy alargados, formando superficies más o menos laberintiforme. Tuvo solución entre sí, te manda poliporáceos, página 53. Ok. Página 53. Hongos con la superficie inferior del sombrero cubierta por una membrana delgada y blanca, la cual se rompe al madurar el hongo, quedando restos desgarrados de en el mismo borde. Carecen de pie. No, este sí tiene pie. Ese hongo al que hace referencia este número, hagan de cuenta que, bueno, este hongo al que mencionan es un hongo muy, pero muy, muy común en Pinal de Amoles. Crece sobre la corteza de los pinos. Entonces está la corteza de un pino y ustedes ven esos hongos así en forma de repisa. Pero en esta parte de aquí tienen así, como una eh, como una bóveda. Y entonces aquí es donde están los poros. En esta parte están los poros. Entonces los poros están dentro de esta cubierta. Entonces cuando el hongo madura, esta cubierta se rompe. Y entonces ahora sí los poros quedan expuestos. Entonces por eso a este género se le llama Cryptoporus volvatus, ¿sí? Porque esto es como una volva y al tener escondidos los poros, por eso Cryptoporus. ¿De acuerdo? Entonces, no es un Cryptoporus. Adelante. Dice, superficie inferior del sombrero sin membrana. ¿Eso a qué se refiere? Sin esa cubierta que acabo de mencionar. Ok. La parte inferior de estos hongos tiene poros mal definidos o, si carecen de ellos, presentan una superficie sublaminar o semejante a un laberintuliforme, debido al alargamiento de los poros y la comunicación de unos con otros. Versus 2B. Uy. con poros bien definidos. Con poros. Los poros están bien definidos. Ay, es que se me fue la página. Página 54. Página 54, 2B. Sí, perdón. Parte inferior del sombrero con poros bien definidos o con prolongaciones hacia abajo a manera de dientes y con poros. ¿Sí, no? Sí. Ok. Entonces, 3. Hongos sin tubo. Sin tubos, los poros son poco profundos a manera de alvéolos, sin pie y en forma de repisa. No, pues sí tienen pie. Entonces, hongos provistos de tubos o, si carecen de ellos, están mal desarrollados con poros. Los poros son hexagonales o poligonales. Okay. 4. Los hongos con poros con prolongaciones laterales a manera de dientes o poros sin dientes o prolongaciones laterales. ¿Tienen dientes? No. Ok. Entonces, al 8. 8A. Hongos con poros hexagonales o poligonales. Poros circulares. ¿Cómo son sus poros? Circulares. Ok. Entonces al 14.
Hongos con la superficie del sombrero ligeramente laqueada o barnizada, no pegajosa, lisa con o sin zonas concéntricas, de color café rojizo, amarillo anaranjado, guinda, café grisáceo o gris, brillante, café rojizo, no, amarillo anaranjado, no. No, no es laqueada. No. Superficie del sombrero no laqueada, pero sí resinosa y pegajosa. Varía de brillante a opaco y de café anaranjado a gris. De amarillo brillante. Es brillante. Es Ok. brillante. No es laqueada. Es al 15. Hongos de color anaranjado rojizo en todas sus partes, incluyendo el inferior. Consistencia correosa, de forma en repisas, semicirculares, sin pie. No, sí tiene pie. Hongos no de color anaranjado rojizo en su totalidad, o al menos no en la parte interna. Hongos con varias capas de tubos superpuestos a manera de estratos. No tienen pie, que sí tienen pie. Con una sola capa de tubos, con o sin pie, correosos, subcarnosos o subleñosos, delgados, miden menos de 1 centímetro de grosor o de 1 centímetro a lo sumo, y con consistencia correosa o subcarnosa, nunca leñosos. 17. Hongos discoidales, correosos de 1 a 3 centímetros de diámetro, por más o menos 1 centímetro de grosor. Crecen alrededor de ramas delgadas de diversos árboles, tales como anona, naranjo y otras subtropicales. Superficie superior aterciopelada, cuyo color varía en blanquecino a café amarillento, mostaza. A ver, nada ¿Es más aterciopelado? sí, es aterciopelado, pero nada más antes. Lo de hongos con varias capas de tubos, hongos con una sola capa de tubos. Sí, es un hongo con una sola capa de tubos, pero voy a explicar cómo se ve un hongo con varias capas de tubos. Los hongos, principalmente los poliporáceos, que son hongos perennes, hagan de cuenta que crece el hongo, ¿no? Está aquí el tronco bueno, sí, el tronco del árbol, y entonces crece aquí el hongo, ¿sí? Y aquí están sus poros. Entonces, al año siguiente, crece otro, y aquí crecen los nuevos poros. Y entonces esto envejece y esto ya no sirve. Y el siguiente año, otro, ¿sí? Y aquí están los nuevos poros. Y el siguiente año, y así sucesivamente. De tal manera que al final de varios años, tú puedes tener un hongo de repisa con varios escalones. No, no tengo ninguna foto de un hongo de repisa con varios escalones. ¿Sí? Incluso este puede llegar a medir, así, puede llegar a medir 30, 40, 50 centímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto simplemente, esto representa como los años de crecimiento de ese hongo. Y mientras no lo cortes, pues ese hongo puede seguir desarrollando una nueva repisa año con año, ¿sí? Entonces, por eso dice que varias capas de tubos. Entonces aquí había una capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Y de hecho, si tú lo cortas a la mitad de ese hongo, vas a ver así como los tubos. ¿De acuerdo?
Ok, entonces, ahora, sí, de hongos con distinta forma, no es un hongo de forma discoidal, la que sigue. Ok, entonces 18. Hongos con poros angulosos de 1 a 2 por milímetro, de color café grisáceo violáceo. La superficie del sombrero está cubierta por pequeños pelos amarillentos o cafés amarillos. Carecen de pie. No, pues sí tiene pie. Entonces, ¿qué sería? 18b con otro conjunto de caracteres. Polyporus y afines. Página 67. Exacto, página 67. ¿Quieres tú seguir leyendo o que lea otra persona? Pues si alguien más quiere leer, pues sí, si no, le sigo. ¿Alguien más quiere leer o quieren que ella siga? Yo quiero leer. Vas. Ella quiere leer, pero no sé quién sea ella. Jania. Jania quiere leer. Jania. Por eso dije Jania. Ah, ok, sí. Jeje. A ver. Entonces, 1A, hongos con pie con forma de sombrilla cuando el pie es central o en forma de repisa semicircular cuando el pie es lateral. Es ese, ¿no? Ujú. Y luego 2A, hongos que crecen sobre el suelo, en realidad se desarrollan sobre troncos enterrados o raíces, o crecen sobre troncos aéreos o madera en general, nunca enterrados. ¿Es la 2A? 2A, yo también me iría por 2A. ¿Sí? Luego 3A. Hongos muy ramificados de 13 a 30 centímetros de diámetro y hasta 30 centímetros de alto, formados por varios sombreros de 1 a 3 centímetros de diámetro, los cuales nacen de un solo pie basal y corto. La superficie superior de los sombreros es gris, café cuero, no se manchan de color ni se ennegrecen, pasan de lisos a subescamosos y los poros y pies son blanquecinos. Consistencia subcarnosa con olor y sabor agradables, crecen en bosques de encino. Y luego 3B, muy ramificados, diámetro hasta de 50 centímetros y sombrero de 5 a 10 centímetros, blanquecinos, se ennegrecen fácilmente al madurar o maltratarse. Crecen en selvas tropicales. Y luego 3C, no ramificados como en los casos anteriores. ¿Es esa? Es esa porque no está ramificado. 4. Hongos subcarnosos, blanquecinos, amarillos o grises. Su interior o parte carnosa no es café. Y 4B, correosos, totalmente de color café. ¿Es 4B? Sí, incluso su parte interna es de color café. 10. 10A. Hongos grandes de 7 a 20 centímetros de diámetro, sombrero aterciopelado o con pequeños pelos, plano o subdeprimido en el centro, semejando un embudo de color rojizo a café ferruginoso, poros amarillentos de amarillo oliváceo que tiende hacia el color del sombrero, de 1 a 3 por milímetro, más o menos circulares, pie corto, a veces mal definido del color del sombrero, carne del color del sombrero, fibrosa y subleñosa, son comunes en bosques de pinos, a veces cubiertos parcialmente por la hojarasca de los pinos. Y 10B, pequeños, diámetro menor a 5 centímetros, pie bien definido. ¿Es ese? Espérame, es que me mandaron un mensaje. No hagan lo que yo. Perdón. ¿Estás en la 11A? No, en 10B. Hongos pequeños, sí, exacto. Hongos pequeños con pie bien definido. Luego, 11A, hongos que tienen de 2 a 4 poros por milímetro,
angulosos, desde blanquecinos a café ferruginoso o canela, sombrero de 2 a 5 centímetros de diámetro, ligeramente aterciopelado, algo brillante, marcado de zonas concéntricas, pie corto aterciopelado, a veces brillante, del mismo color del sombrero o más café anaranjado, más o menos plano o irregularmente cilíndrico. Son corriosos comunes en el suelo de los bosques de coníferas, especialmente de pinos. Frecuentemente crecen varios cuerpos juntos, fusionándose por medio de los sombreros. Y la 11B iguales a 11A, pero con poros de 1 milímetro, crecen en bosques subtropicales de encino. Pues no sé. Está la 11C también. Ah, sí, 11C, subcorriosos, elásticos, con láminas y poros a la vez, pie largo. Ese no, ¿verdad? Ese no, definitivamente el 11C no. Pues no sé, entre el 11A y el 11B, la única diferencia es lo de los Si tuviera- poros. Harías. ¿Cómo? Si tuvieras que apostarle, ¿a cuál le apostarías? Al 11A, al 11B, al 11B. Oh, es el 11A. Ah, al 11A. El 11A, Polyporus perennis. Actualmente este género se llama, tiene un nombre más chido, se llama Coltricia perennis. ¿Sí? No es un Polyporus, es una coltricia. Listo. Entonces, ahora ya nada más vamos a determinar estos dos y hasta aquí le dejamos. ¿De acuerdo? Ok. Estos dos hongos, de igual manera, le vamos a entrar por hongos maderables. En este caso, va a ser hongos maderables con láminas. Y hongos maderables con poros, pero de apariencia lacada. ¿Alguien se acuerda en dónde quedaron los hongos con poros de apariencia lacada? Rápidamente, ¿en qué número están los hongos con poros de apariencia lacada? En la... ¿No es en la 26? 64. En la 7B. ¿En qué número? No, no es cierto. No. 26. ¿Perdón? ¿Esa? ¿Otra vez? En el 26 de esa. 26, 10A. Sí, y eso nos manda a la 52. Y aquí, después de la 52, había una opción, si se acuerdan, que decía hongos con apariencia lacada. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí. Página 56, 14A. ¿Qué dice? Página 56, 14A. ¿Qué dice? Hongos con la superficie del sombrero ligeramente laqueada o barnizada. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que este hongo parece como lacado o barnizado?
Sí. ¿Sí? Ajá, sí, sí. Entonces, ¿alguien quiere seguir leyendo? Ah, Página 60. ¿Alguien quiere seguir leyendo? Página 60. Yo. Adelante. Uy. Este hongo tiene una peculiaridad. ¿Ya vieron? ¿Qué peculiaridad tiene? Y de hecho, a ver, lee luego los dos primeros puntos. Uno A, hongo sin pie en forma de repisa semicircular y uno B con pie generalmente lateral. ¿Y qué ocurre con este hongo? Está su No tiene piecito, pie y el otro no, ¿no? exacto, aquí está su piecito lateral y aquí está sin pie en forma de repisa. vaya. Vaya, vaya. ¿Para qué ser uno si puede ser los dos? Exacto. Entonces, ¿por cuál nos vamos? Con el del pie, ¿no? Yo me iría por el del pie, porque hay menos opciones, ¿no? Entonces, Aparte dice Profe, que es, tengo una duda. Sí. Adelante. ¿Cómo, o sea, cómo puedes saber para si tiene pie, pero es como lateral? O sea, está como pegado a, que Mira, parece de repisa, pero sí tiene pie. mira, ve, aquí está el sombrero. Y si estuviera en el centro, el pie estaría aquí, ¿no? Ah, ok. Ujú. Pero está el sombrero, el pie está acá. Ah, ok. Entonces yo desde aquí lo veo a un costado, ¿no? Yo no Ujú. centro. Va, gracias. ¿Ok? Entonces nos vamos al 8. Adelante. 8A, hongos con barniz permanente, rojizo guinda, café rojizo o café guinda, sombrero semicircular de 5 a 15 centímetros de diámetro, piel lateral delgado del mismo color del sombrero, crecen en jardines o lugares subtropicales y tropicales, en el suelo, raíces o troncos enterrados o sobre troncos de diversos árboles, destructores de madera. 8B, con barniz no permanente, lo pierden en los estados adultos. O 8C, superficie del sombrero lisa, brillante y de color café rojizo, a guinda oscuro, semejando a laqueado. El 8A, Yo también agarré el 8A. Ganoderma lucidum. El problema es que Ganoderma lucidum, en realidad creo que ya ni siquiera se utiliza ese nombre, porque cuando lo describieron de Suecia, creo que lo describieron de Suecia, no sé si fue Linneo Fries, y entonces solo hay un pedacito muy, muy pequeño del ejemplar tipo, y la realidad es que el concepto es tan ambiguo que creo que ya mejor dijeron, ya no vamos a utilizar esa especie y vamos a utilizar otras especies, ¿no? O sea, porque en realidad casi todo en el mundo que veíamos así de apariencia lacada, de tonos rojizos amarillentos, sin ver la microscopía, sin ver el hospedero, sin ver nada, otra cosa, sin ver ninguna otra cosa, automáticamente decíamos Ganoderma lucidum, punto. Ganoderma lucidum. Entonces, pues eso llevó a que eventualmente se utilizara de una manera desmedida ese nombre y la realidad es que ya no sabemos ni siquiera qué era Ganoderma lucidum, ¿no? Entonces, por eso creo que ya es un nombre en desuso porque no sabemos qué es. ¿Sí? Listo. De hecho, este hongo cuando se cultiva,
normalmente los chinos lo cultivan en los bosques y tiene un pie, ¿sí? Pero si lo cultivaran en troncos, seguramente se de forma sésile. Entonces, como es un hongo parásito, cuando tiene el pie, significa que está parasitando a las raíces del árbol. Y cuando es séstil, pues obviamente está parasitando el tronco del árbol, ¿sí? Y ahora vamos con este otro hongo que entonces quedamos que también es un hongo un poco maderable, aunque es más bien un hongo coriáceo o coriáceo. Y no es tan maderable, pero está dentro de ellos. Pero tiene láminas, ¿sí? Entonces, ¿a qué número nos vamos? Entonces, estamos en 20, 10A otra vez. ¿Estamos de acuerdo? Hongos con cara inferior, tiene poros alveolos, a veces con láminas bien o mal definidas. En este caso, si nosotros viéramos estas láminas, nos daríamos cuenta que las láminas están así. Las ramas se bifurcan. ¿Sí? Terminan así en bifurcaciones. Cada lámina de estas se va bifurcando. ¿Sí? Entonces sería otra vez irnos a la página 52. Poliporáceos, fistulináceos y meduláceos. Página 52. ¿Alguien que quiera seguir leyendo? Yo leo. Ok, adelante. Es del 1A en la 52, ¿verdad? Sí. Hongos sin tubos en la cara inferior del sombrero. Observar este carácter en un corte transversal. Bueno, la cara inferior es alveolada, irregularmente porosa o en forma de un laberinto irregular. No confundirlos con dedalia. Color amarillento anaranjado a anaranjado rojizo. Bueno, pues este es bastante blanco. Sombrero semicircular en forma de repisa, adherido lateralmente a los troncos, blanco a grisáceo, con tonos violáceos, de 2 a 6 centímetros de ancho, algodonoso o cubierto de pequeños pelos. Consistencia cartilaginosa a correosa, como cuero seco. Crecen en la cara inferior o lateral de las ramas o troncos en bosques de encinos. Parásitos y destructores de la madera. Con pequeños tubos hacia la cara inferior. Bueno, pues la primera es la que creo que es. Pero dice, hongos y tubos en la cara inferior del sombrero. En la cara inferior alveolada. Forma alveolos. Te voy a enseñar cómo es una superficie alveolada. Esta de aquí es una superficie alveolada. ¿Sí? O sea, y se ven como pequeños poros, pero no llegan a ser poros verdaderos, ¿no? Es como en los pulmones, los alveolos, ¿sí? O sea, son como cavidades de forma irregular, ¿sí? Estos son una superficie alveolada. Entonces, el anterior no es una superficie alveolada. Entonces, si no es una superficie alveolada, entonces nos vamos al 1B. Pequeños tubos hacia la cara inferior. No confundirlos con los boletáceos, que también tienen tubos. Unidos o separados entre sí, pero que son carnosos, putrescibles. Página 81. 2.
Es el 2, ¿verdad? Hongos de color amarillento a paja, con tintes rojizos al principio. Sombrero de 3 a 13 centímetros de diámetro, de subliso a profundamente escamoso por agrietamiento de la superficie. A través de las grietas se observa la carne amarilla o roja. Poros grandes, aproximadamente por 1 por milímetro. Amarillos subadheridos. Creo que no me escucha. No, mandé. Estamos en la página 52, 2A. Caray. Sí, porque ahí dice que si son carnosos y putrescibles, te vayas a la página 81. Pero este no es carnoso ni putrescible. O sea, te vas a la 2. Hongos con tubos unidos entre sí. Debido a que están soldados, subcarnosos, corriosos o leñosos, conos sin pie, poros circulares, hexagonales o muy alargados, formando una superficie más o menos laberintiforme o sublaminar. Crecen en madera o en el suelo. Eso podríamos decir que es sublaminar, ¿no? Eso podríamos decir que es laminar o sublaminar. Y en el otro es tubos no unidos entre sí. Entonces nos vamos a ir por 2A. Ok, poliporáceos. Hongos con la superficie inferior del sombrero cubierta por una membrana delgada y blanca, la cual se rompe al madurar el hongo. O superficie inferior del sombrero sin membrana. No tiene membrana, según yo. Ok, ¿de acuerdo? Número 2. La parte inferior del sombrero de estos hongos tiene poros mal definidos, o si carece de ellos, presenta una superficie sublaminar o semejante a un laberinto, laberintiforme, debido al alargamiento de los poros y a la comunicación de unos con otros. Cuando tienen láminas bien definidas, son leñosos o corriosos, nunca carnosos. Contra parte inferior del sombrero con poros bien definidos o con prolongaciones hacia abajo, a manera de dientes y con poros. Sería la 2A, ¿no? Exacto. 2A, y esa nos manda la 58. 58. Adelante. Hongos con láminas concéntricas al pie, quebradizos de color café claro o café purpuráceo o ferruginoso. Con láminas o poros en arreglo radial o irregular, pero no concéntrico. Este parece que sí es concéntrico. No. No, para que sea concéntrico, las láminas tendrían que ir así, así, así. Cierto, sí, sí, sí. ¿No? Y más bien aquí, las láminas más bien van así, 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 así. Del otro, esto tendría que estar en el centro, más bien las láminas tendrían que ir así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces me lleva el número 2. Hongos con la superficie inferior del sombrero con más poros que láminas. Los poros tienen menos de 1 milímetro de diámetro. Contra superficie inferior del sombrero con más láminas que poros. Los espacios entre las láminas o de los poros son mayores de 1 milímetro. Yo me voy por esa última. Ok. Más láminas que poros. Número 5. Hongos café ferruginoso. Sombrero de 2 a 6 centímetros de ancho, aunque a veces por fusión de varios sombreros y llega a medir más de 10 centímetros de ancho. Superficie superior a terciopelado cubierta de pelos cortos, en arreglo más o menos concéntrico. Contra blanquecinos, grises o café no ferruginoso. No crecen sobre abetos ni pinos. Bueno, estos en definitiva no son café ferruginoso, sino que son blanquecinos grises.
Entonces el número 6. Por favor. Hongos blancos o blanquecinos. Sombrero de 2 a 9 centímetros de ancho, aterciopelado o con pequeños pelos, con cierto arreglo concéntrico, láminas bien definidas. Contra café o grisáceos. Bueno, creo que me voy sobre la primera, donde dice que las láminas son bien definidas, los cuales son carnosos. Bueno, no confundirlos con Pleurotus cornucopia, Pleurotus levis o Pleurotus smithi, los cuales son carnosos al menos o subcarnosos, pero no corchosos. Crecen sobre troncos en bosques tropicales. Lentices betulina. Lencites. Lencites, perdón. No. No es blanco, es más bien grisáceo. Creo que la foto no le hace mucho. No se ve tan bonita la foto. Normalmente es de tonos grisáceos. Y entonces nos iríamos por la 7. El único problema que veo es que creo que por aquí no está, porque dice 7A. De bosques de encino de pino, subleñosos o corchosos. Porque dice café rojizo a canela. 7, tropicales o de bosques subtropicales. Sí, este hongo es un poco tropicalón. Continúa con la 8. Hongos de 1 a 4 centímetros de ancho, con sombrero gris, gris canela o café, liso o algo aterciopelado, marcado de zonas concéntricas. Láminas. ¿Mandé? No tiene zonas concéntricas. No. Y con, de 4 a 7 centímetros de ancho, con sombrero gris violáceo a gris oscuro en el centro y claro en el margen, cubierto de pelos, más o menos liso o rugoso por la pérdida de los pelos. Las láminas de color café violáceo, hongos subleñosos o correosos, comúnmente crecen sobre troncos podridos de las selvas tropicales, destructores de la madera. No, tampoco. Y se acabaron las opciones. Ok, entonces, como se nos acabaron las opciones, entonces tenemos que ver por qué otro lado entrarle. Y en este caso le vamos a entrar, pues, por agaricales, que son los hongos con láminas. 27, página 27. 14A. Hongos con láminas o venas en la cara inferior del cuerpo. Esta puede presentar forma de trompeta, sombreritos, con pie o de repisa, semicirculares sin pie, consistencia carnosa, putrescible o corriosa, pero no leñosa. Si son leñosos, ver inciso 10A. Si son cartilaginosos y en forma de embudo, ver 9A. En este caso, es de consistencia corriosa, ¿sí? Tiene láminas, pero es de consistencia corriosa. Página 95. Profe, una pregunta, ¿cómo sería la consistencia corriosa? Como de cuero. Ah, ok, gracias. Ok, entonces a ver si ahora sí por acá le podemos llegar. Adelante otra vez. 1A, página 95. Hongos con el sombrero en forma de trompeta o de embudo, con las láminas extendidas hacia el pie. Contra, el sombrero no tiene forma de trompeta ni de embudo. Creo que no tiene forma ni de trompeta ni de embudo. Adelante. Número 2. Hongos sin pie. O está muy mal definido y es lateral. El sombrero tiene forma de repisa semicircular. Contra pie bien definido. Pues aquí no le veo el pie. Sin embargo, sí veo las repisas. Uh-huh. Entonces,
Pleurotáceos y afines. Pleurotáceos y afines. Página 119. Adelante. 19. Mm, 1A. Hongos con láminas divididas longitudinalmente en dos. Obsérvese con cuidado este carácter con una lupa. No confundir con el del inciso 5A. Bueno. Estos hongos son de consistencia correosa, nunca carnosa, con el sombrero finamente cubierto de pelos o aterciopelado y con el margen uniforme o subdividido en lóbulos. Contra láminas no divididas longitudinalmente en dos. No alcanzo a ver. Pero se ve que sí están divididas, ¿no? Y de hecho yo les dije que las láminas eran bifurcadas, ¿no? Dije que aquí hacia el final se dividían, que son bifurcadas. ¿Qué género es? Schizophyllum. Schizophyllum. Página 122. Hongos pequeños de menos de 1 centímetro de ancho. Láminas amarillo anaranjado con los bordes blanquecinos. Contra grandes de unos 5 centímetros de ancho y con láminas de otro color. El sombrero nunca es anaranjado, ferruginoso o café anaranjado. El sombrero no es anaranjado, entonces la 2. Hongos con láminas de color café grisáceo a café rojizo o café achocolatado con pelos de color café. Contra láminas grises a gris violáceo con pelos blancos en el borde. Sombrero poco o profusamente dividido en lóbulos. Blanco, gris o gris café con tonos violáceos sin zonas concéntricas bien definidas. Entonces, ¿cuál de los dos te quedas? Con la 2A, ¿no? ¿Crecen solitarios o en pequeños conjuntos? Pues sería pequeños conjuntos, ¿no? ¿Café grisáceo a café rojizo o café achocolatado? Bueno, eso último no. El otro es láminas grises a grises violáceos, con pelos blancos en el borde. El otro, los pelos del borde son de color café. No, entonces sí es la 2B. 2B, ¿sí? Schizophyllum comune. Ese hongo Schizophyllum comune es un hongo más común en las zonas tropicales que en las zonas templadas. Incluso en las zonas tropicales es un hongo ampliamente comercializado y ampliamente consumido. Hay personas que este hongo lo que hacen es que tienen su fogón, tienen su comal y entonces ponen el Schizophyllum a tostar encima del comal, como si fueran cacahuates o como si fueran pepitas, ¿sí? Y eso ellos lo utilizan como botana, le echan un poquito de limón, un poquito de sal y listo, ahí está su botana, para ver los partidos de fútbol del impresionantemente equipo del Barcelona, ¿no? Porque si no es el Barcelona, entonces, pues no comen estos hongos. Y sabe impresionantemente delicioso. Es un hongo muy, pero muy rico. De hecho, este Schizophyllum comune, si ustedes lo buscan en los artículos de hongos medicinales, inmediatamente va a saltar, porque este hongo tiene un montonal de antioxidantes. Es uno de los hongos que más antioxidantes tiene y es un hongo que más se recomienda para prevenir problemas de cáncer, ¿sí? Entonces, es un hongo que además
tiene el potencial de ser cultivado, pero creo que nadie hasta donde yo recuerdo, nadie en México lo comercializa, y es un hongo que puede crecer incluso en paja, ¿no? Entonces es un hongo que tiene muchísimo, pero muchísimo potencial, porque además, les digo, es muy, muy rico este hongo. Y creo que es un hongo poco valorado. Y me extraña, o sea, me extraña que los chinos no le hayan echado el ojo y lo comercialicen como comercializan muchas de sus especies, porque realmente sí es un hongo que vale muchísimo la pena, ¿sí? Y la gente de las comunidades lo sabe, y por eso es que es de los hongos que más aprecian, incluso en el sur de San Luis Potosí, en los mercados, te venden a este hongo envuelto en hojas de plátano para evitar que pierda humedad. Entonces, ampliamente recomendado. Si alguna vez lo ven en algún mercado, cómprenlo. Muy, pero muy rico. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta. Yo tengo una duda. Cuando dice que es poco comestible, es que sí se come, pero o sea, no se consume tanto. No. Por ejemplo, es el de la 2B. Dice página poco comestible. del libro. Página 123. ¿Perdón? 123. 123. Página 123, 2A. No, 2B. Poco comestible. ¿Qué vas a ver, Guzmán, de los gustos de nosotros, los vivos? ¿No? O sea, seguramente cuando Guzmán escribió este libro, seguramente él, en aquel tiempo, estamos hablando de 1977, hace 41 años, seguramente hace 41 años no había el conocimiento etnomicológico que existe actualmente, ¿no? O sea, seguramente si ahorita Guzmán escribiera este libro, estoy seguro que aquí no pondría poco comestible, ¿sí? O sea, simplemente dejaría como comestible, porque realmente hay muchas comunidades que lo consumen. Entonces, más bien esto de poco comestible es por el conocimiento que él tenía de la comestibilidad de Schizophilum comune cuando publicó su libro, ¿no? O sea, puede ser que después de 41 años, esto de poco comestible siga siendo real para otras especies, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, para Idnum imbricatum, ejemplo, página 81, Idnum imbricatum, no sé qué diga. Dice no comestible. Más bien yo aquí lo pondría como poco comestible, porque precisamente tiene un sabor amargo. Ahí dice con sabor amargo. Y realmente tiene un sabor pero muy amargo. Entonces yo lo pondría más bien como poco comestible. Y él ahí lo pone como no comestible. ¿Sí? Entonces les digo, hay algunas cosas que han cambiado. Hay algunas cosas que han cambiado y otras cosas que no han cambiado. Por ejemplo, Idnum repandum pone comestible, efectivamente sigue siendo en esa categoría de comestible. Auriscarpium vulgare, que es el 5A,
en la página 81, aquí lo pone como no comestible. Y efectivamente, Euryscalpium vulgare pues no es comestible, ¿sí? Entonces, hay alguna información que ya ha sido autorizada. Por ejemplo, Philipsia. Veamos si la tiene con pH. Philipsia domingensis, página 41. Página 41. Philipsia domingensis. Vean, aquí por ejemplo pone como Philipsia domingensis como una especie no comestible. ¿Por qué? Pues porque no se sabía que era comestible. De hecho, apenas hasta el año pasado, que en una comunidad de San Luis Potosí, Guasu se encontró que la consumían. Y por eso publicamos el artículo de el primer registro de Philipsia domingensis como nuevo comestible en el mundo. Porque no se sabía que era comestible hasta apenas el año pasado. Entonces, seguramente si no hubiéramos encontrado esa comunidad, todavía seguiría Philipsia domingensis como no comestible. ¿Sí? Entonces, esto simplemente es una referencia de en 1977, qué sabíamos de qué hongos eran comestibles y qué sabíamos de qué hongos no eran comestibles, ¿no? Entonces, no debemos de poner como esto que dice Guzmán en 1977 como algo que realmente hasta la fecha es cierto. Tendríamos que ver los estudios etnomicológicos que se han hecho en México para ver si esa información ha cambiado o esa información no ha cambiado, ¿sí? ¿Alguien otra duda o pregunta? ¿No? No, ¿Puedo hacer también? ¿Perdón? no, no hay dudas. Si yo tengo una Sí. ¿Qué duda tienes? No, que no hay dudas, perdón. Ah, escuché que había una duda. Alguien dijo, yo tengo una duda. Pero al parecer, no. Al parecer era alguien imaginario. Ok. Entonces, si nadie tiene dudas ni preguntas, nos vemos el lunes de la próxima semana. Sí, Y si alguno de ustedes puede ver en línea la festival. del hongo de Amialco, Ujú. créanme que vale la pena. Vamos a montar una expo el sábado con algunos hongos que, que crecen en Amialco y que crecen en el Cerro del Zamorano. Creo que no sé si todavía haya lugares. Creo que para Amialco se van a hacer 2 recorridos y cada recorrido es de máximo 10 personas. Precisamente No, para... ya no quedan lugares. ¿Eh? Ya no quedan lugares. Ah, ya no Ya está quedan. lleno. Bueno, todavía hasta anteayer había lugares, pero pues ni modo, entonces ya no hay lugares. Sí, pero casi todo va a ser en línea, casi todo va a ser en línea. Nada más esos recorridos, que son 2 y nada más de 10 personas y para Amialco, ¿no? Entonces, listo, si no tienen dudas ni preguntas, nos vemos el lunes. Que tengan un fin de semana y que Messi se quede en el Barça. Ok. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. Gracias, buen día.